Hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias a Dios es domingo, primer día de la semana. Y hermanos, nos corresponde el estudio de nuestro curso de discipulado para nuevos creyentes. Vamos con la ayuda del Señor a estar de pie y vamos a repetir el título, el texto áureo y el propósito. Como es la misma lección 7, solo que la segunda parte, porque no terminamos nuestra lección en la clase pasada. Así que hoy vamos a continuar con la lección 7. A ver, hermanos, vamos a leer el título de esta lección. Dice así: Conocimientos básicos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a decir nuestro texto. Lean conmigo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es el mismo texto que nos aprendimos el domingo pasado. Leamos ahora el propósito. Que el cristiano consolide su fe conociendo más la doctrina del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos. Les pido por favor que juntos hagamos esta oración. Padre bueno y eterno, venimos delante de ti para darte muchas gracias, porque cada día vemos que nos colmas de favores y también de misericordias. Gracias por mis hermanos que ya estamos en este curso, en este discipulado, aprendiendo más de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que están estudiando la Biblia. Derrama de tu gracia en ellos. Y en este momento te pido que me tomes en tus manos, me uses para poder explicar con claridad tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Hermanos, vamos a continuar con nuestra lección número 7. Ya tocamos los subtemas de la Biblia, Dios, la deidad de Jesucristo. Y hoy tenemos otros dos temas clave que vamos a estudiar: el Espíritu Santo y la Santa Trinidad. Así que, hermanos, pongamos mucha atención porque son temas importantes para nuestra vida cristiana. El subtema 4 nos habla del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, porque tiene atributos que solamente le corresponden a Dios. Y bueno, dijo el apóstol Pedro a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo? Y le dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces el apóstol Pedro, tanto al Espíritu Santo como decir Dios, es exactamente lo mismo. El Espíritu Santo es omnisciente. Este es un atributo que solo le pertenece a Dios, porque Dios todo lo sabe. Dice la Biblia: así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios todo lo conoce. Así como Dios es omnipresente y está en todo lugar, el Espíritu Santo es omnipresente. ¿A dónde me huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia?, decía el salmista. Porque no hay lugar donde el hombre se pueda esconder de la presencia de Dios o del Espíritu de Dios.
Un atributo más de Dios es su omnipotencia. Y la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es omnipotente. Romanos 15:19, una parte del texto dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Así que el Espíritu Santo es poderoso, todopoderoso. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Hay sectas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa e impersonal. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario, porque una fuerza no piensa, no determina, no siente. Y el Espíritu de Dios tiene atributos que corresponden a la personalidad. Uno de ellos, el intelecto. Es decir, que tiene la facultad de enseñar a los hombres. El apóstol Pablo decía, lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu. ¿Quién enseñó esta doctrina del Espíritu al apóstol Pablo? El mismo Espíritu Santo. Punto 2, sensibilidad. El Espíritu Santo siente, tiene sentimientos y se entristece cuando los creyentes cometen actos pecaminosos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice la palabra. Cada mala acción, cada mala actitud contrista al Espíritu de Dios dentro de nuestro corazón. Tengamos cuidado, hermanos, para que no se entristezca el Espíritu Santo por nuestras malas decisiones y nuestras malas acciones. El Espíritu Santo, hermanos, además de ser inteligente, además de ser sensible, también tiene voluntad propia. Porque el Espíritu Santo determinó que el apóstol Pablo, ¿sí?, predicase en Asia y en Bitinia, y luego lo encaminó hacia Europa. Esa fue la voluntad de Dios. Así fue la voluntad del Espíritu Santo. Por eso estamos seguros de que el Espíritu Santo es persona. Hay quienes dicen que una persona debe tener cuerpo para calificarla como persona. La mesa es un cuerpo, la silla es un cuerpo, el mueble es un cuerpo, pero eso no significa que sea persona. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver que en las hojas del Antiguo Pacto, el Espíritu Santo ya se movía acompañando al pueblo de Israel. Empezamos con la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, antes de que todo lo que fue creado en esta tierra existiera, ya el Espíritu Santo se estaba moviendo. Vemos personajes como José. José el soñador, el cual tenía el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios le dio el don de interpretar sueños. Precisamente llegó a ocupar uno de los lugares más importantes en Egipto, junto con Faraón, porque le interpretó los sueños a Faraón. No era su capacidad, era el Espíritu Santo que estaba en la vida de este joven. Vemos la historia de Moisés. Moisés también fue un hombre lleno del Espíritu Santo, pero también los 70 ancianos que le ayudaron a la tarea de administrar justicia al pueblo
fueron llenos del Espíritu Santo. Miramos la historia de la construcción del tabernáculo. Dios dio las indicaciones, el proyecto total para la edificación de su santuario. Pero fue el Espíritu de Dios que llenó a Bezaleel y a Oholiab con toda sabiduría, inteligencia y ciencia para hacer trabajos importantes del tabernáculo. Incluso hasta para la confección de las vestiduras sacerdotales, fue el Espíritu Santo quien les enseñó cómo deberían de hacerse. Llegamos a la historia de los jueces de Israel, hombres a quien Dios escogió para guiar a su pueblo, entre ellos una mujer, llenos del Espíritu Santo, para guiar al pueblo de Dios. En la historia de los reyes de Israel, ellos deberían de tener el Espíritu Santo. Por eso eran ungidos por los profetas de Dios. Vemos nosotros que tanto Saúl como David fueron ungidos con el aceite santo, porque Dios los había escogido para ser reyes entre su pueblo, y los capacitó con su Espíritu Santo para este trabajo. Vemos también nosotros en el Antiguo Testamento como hombres que fueron llamados por Dios para llevar la palabra a su pueblo, ellos también fueron llenos del Espíritu Santo. Dijo Nehemías: lo soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas. Hombres que con autoridad hablaron la palabra de Dios. Podemos darnos cuenta que en el Antiguo Testamento eran personas escogidas, seleccionadas. Es decir, no era para todos el Espíritu Santo. Fue solamente para unos cuantos. El Espíritu Santo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos nosotros desde su concepción. A María se le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra. Por lo cual, también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue sumergido en las aguas del Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. El mismo Señor Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Así que tenía la unción del Todopoderoso. Por eso miramos en Cristo un ministerio sobrenatural, haciendo cosas sobrenaturales, sanando enfermos, liberando endemoniados. Cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Bendito sea el Señor. Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por eso seguimos viendo milagros y maravillas. También miramos al Espíritu Santo en la vida de Cristo, en su resurrección. En Romanos 8:11 dice: y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Esto significa que Cristo resucitó con poder del Espíritu Santo. Cristo vive. Cristo vive, bendito sea el Señor. Y Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros.
Pero hay algo muy importante que remarcar en este asunto. Y es que solamente Jesús es el único que puede bautizar con Espíritu Santo. La Biblia dice, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el Señor. Cierta ocasión una joven dice que ella estaba desesperada porque pasaba el tiempo y no recibía el Espíritu Santo. En la búsqueda intensa del Espíritu Santo, alguien le dijo, ve a tal iglesia, en esa iglesia, el día que tú vayas, vas a ser bautizada con Espíritu Santo. En su anhelo de ser llena del Espíritu Santo, ella fue a ese lugar. Cuando oraron por ella, le dijeron que repitiera ciertas palabras que ella desconocía. Palabras que no tenían coherencia ni sentido. Ella las repitió en su oración y dice que al terminar de orar le dijeron, has sido llena del Espíritu Santo. ¡Qué mentira tan grande! No es repetir, no es el hombre que lo da, no es cuando el hombre quiere, sino es el momento en que Dios ya tiene planeado para que sus hijos sean llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Usted puede ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la iglesia. Ahora veamos en las páginas del Nuevo Testamento cómo se siguió manifestando el Espíritu Santo. Y hay algo muy importante que quiero decirles. Ya el Espíritu Santo no se movía como en el Antiguo Testamento, es decir, no solamente era para unos cuantos que habían sido escogidos por Dios. No, ahora vamos a ver que el Espíritu Santo es para toda la iglesia. Para todos los que creen, para todos los que le reciben, para todos los que se han bautizado y se han arrepentido y han confesado sus pecados. Todos ellos, la iglesia redimida, comprada con la sangre de Cristo, puede ser bautizada y llena del Espíritu Santo. Vemos nosotros en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, que la iglesia nace al calor del Espíritu Santo. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Bendito sea Dios, porque se derramó sobre los 120 que estaban orando. No faltó ni uno de ellos de ser lleno del Espíritu Santo, porque es para toda la iglesia. El Espíritu Santo da poder para la evangelización. Jesús les dijo, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso la evangelización no debe de estancarse. La palabra de Dios tiene que seguir siendo predicada con poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada creyente, en cada hijo de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Él ha venido a ser morada en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Sin Dios, nuestra vida aún era el taller de Satanás, donde se maquinaban los odios, los pleitos, los rencores, las disensiones. Pero hoy nuestra vida ha sido llena del Espíritu Santo.
y el Espíritu de Dios mora en nosotros, pues Él nos ha hecho templo de su Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo da testimonio. ¿Qué testimonio da? Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Bendito sea su nombre. No somos hijos de Dios porque nos lo dijo el pastor, o porque lo dijo algún guía espiritual. No, es el mismo Espíritu Santo que lo está hablando a nuestra propia vida. El Espíritu Santo es quien guía a la iglesia. Porque Jesús les decía a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, porque toda escritura es inspirada divinamente. Además de que el Espíritu Santo es el consolador de la iglesia. La iglesia entra por momentos de lucha, de persecución, de ataques del enemigo, del mismo Satanás y sus demonios. Pero la iglesia no está sola. El consolador está ahí. Jesús dijo, porque si no me fuere, el consolador no vendrá a vosotros. Y este consolador es el que da fortaleza espiritual. Le decía el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Aleluya. ¿Cómo se sostiene la iglesia? Con poder del Espíritu Santo. Dentro de la iglesia es el mismo Espíritu el que escoge a sus siervos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Así que el Espíritu Santo escoge a los que ha de capacitar y a los que ha de enviar para desarrollar determinados ministerios. También conocemos por las hojas de la Biblia que el Espíritu intercede por nosotros. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu que nos ayuda a orar, ayuda a clamar, para que nuestra oración llegue hasta la presencia de Dios y no sea una oración hueca, vacía, sin sentido, sin dirección. El Espíritu Santo es el que reparte los dones en su iglesia para que ésta crezca, según dice 1 Corintios capítulo 12. Hemos visto milagros, maravillas entre el pueblo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo hace los milagros. Con potencia de milagros y prodigios en virtud del Espíritu de Dios. Bendito sea su nombre. Por eso hasta el día de hoy seguimos siendo testigos de los milagros del Dios Todopoderoso. Y así, hermanos, vemos cómo el Espíritu Santo
hasta el día de hoy, el tiempo presente, el Espíritu de Dios no ha dejado abandonada la iglesia. En días tan difíciles como los de hoy, el Espíritu Santo se sigue manifestando, nos sigue llenando y nos sigue saciando de su bendita presencia. El Espíritu Santo y la salvación del hombre. Es el Espíritu Santo quien envía los mensajeros que Él ha capacitado y ha preparado para la predicación de la palabra de Dios. Fue el Espíritu que le dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. El eunuco iba leyendo las escrituras que no comprendía, pero él da oído a la palabra, recibe a Cristo en su corazón y pide ser bautizado. El Espíritu Santo entonces es el que redarguye al hombre de pecado, y cuando Él viniere, el Espíritu Santo redarguirá al mundo de pecado. Va a convencer, y es el que convence a los hombres que son pecadores y que necesitan arrepentirse. Así que el Espíritu Santo es el que renueva la vida del hombre. Por mucha fuerza de voluntad que el hombre tenga, no puede por sí mismo dejar de ser lo que es: robar, mentir, defraudar, traicionar y cuántas cosas más. La Biblia dice que no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo entonces el que transforma al hombre. ¿Cómo le hace? Lo lava, lo santifica y lo justifica en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Seguramente usted está recordando el día en que el Señor lo salvó y le dio vida eterna. Ese día nacimos de nuevo. Y es que el Espíritu Santo es el que hace nuevas criaturas. Jesús dijo: de cierto os digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, en su palabra, en su espíritu, está preparada para entrar a la gloria celestial. Bendito sea Dios. En la Biblia encontramos también los símbolos del Espíritu Santo. Algunos de ellos son el fuego, el agua, el sello, el aceite, la paloma y el viento. Bendito sea Dios por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, que se manifiesta día a día en nuestra vida y que usted lo puede recibir hoy y puede ser bautizado y puede ser lleno del Espíritu Santo. Solo pídalo, solo búsquelo con fe y el Señor se lo dará. Un tema doctrinal más, y por cierto de gran trascendencia en la doctrina cristiana, es la Santa Trinidad. Para muchos escépticos y sectarios, ellos parecen malentender este punto doctrinal del cristianismo. Para ellos es como una idea pagana y modalista. Pero la Biblia nos aclara con verdad lo que es la Trinidad. Cuando hablamos de Trinidad, hablamos que solo hay un Dios. Dios es 3 personas y cada persona es completamente Dios. La primera persona de la Trinidad es el Padre, la fuente de la divinidad y de todas las cosas.
Dice la palabra de Dios, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. El Padre es trascendente, incausado, más allá de la mera existencia. Dios simplemente es. La segunda persona de la Trinidad es el Hijo, la palabra del Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Hijo es engendrado del Padre, no creado del Padre. Pues Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que el Hijo no existe desde que nació Jesús en Belén. No. Por eso decimos, Él es engendrado del Padre, pero no hecho del Padre. Pues nos declara en Apocalipsis estas palabras: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bendito sea Dios. El Hijo es la única forma de allegarse al Padre Celestial. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, quien no es engendrado ni criado. Dice en Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Qué claro nos dice, el Espíritu eterno. Así que Él siempre ha existido. Procede eternalmente del Padre. Dice San Juan 16:26, pero cuando viniere el Consolador, el cual os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo es guía de la iglesia, pues dice que Él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Bendigamos al Padre, bendigamos al Hijo y bendigamos al Espíritu Santo. Veamos qué nos dice la Biblia, hermanos de la Santa Trinidad. Deuteronomio 6:4 dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El judaísmo se conoce por ser un pueblo monoteísta, que cree en un solo Dios. El pueblo cristiano también cree en un solo Dios. Creemos en un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y de ahí en fuera no hay más Dios. No hay dioses. Subrayé la palabra uno. Del hebreo uno es echad. Y esto hace referencia a una unidad, a uno compuesto de muchos. Dice Génesis 1:1, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos a hacer referencia a la palabra Dios, porque la palabra hebrea es Elohim. Elohim significa dioses, pero con aplicación singular. Y así, hermanos, nos damos cuenta que creemos en un Dios compuesto de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno solamente. Es verdad que la palabra Trinidad no aparece en las Sagradas Escrituras,
Pero esto no significa que no exista la Trinidad. Trinidad es un término técnico teológico. Pero ¿saben una cosa, hermanos? La esencia de la Trinidad se encuentra en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sigamos viendo, hermanos, y estudiando la palabra de Dios. Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios se menciona a sí mismo en plural. No es que los escritores lo estén mencionando a Él en plural, Él mismo se menciona. Lo mismo aparece en Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. ¿A quién le hablaba Dios? Se hablaba a sí mismo. Génesis 11:7 dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas. Este texto, donde remarcamos la palabra descendamos y confundamos, vemos cómo Dios se sigue mencionando a sí mismo en plural. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Estas 4 citas nos están confirmando de la existencia de un Dios trino y verdadero. Tenemos en la Biblia una historia sorprendente que confirma esta doctrina de la Trinidad. La tenemos en Génesis 18, cuando el Señor visita a Abraham en su propia casa. Dice la palabra de Dios, y aparecióle Jehová en el valle de Manre. En estos versículos también dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Entonces Jehová se le aparece, pero en 3 personas. Y Abraham se dirigió a ellos en singular, porque a los 3 les dijo, Señor. Dice el versículo 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo. Qué experiencia tan extraordinaria tuvo Abraham. Y así nos demuestra la Biblia más acerca de esta hermosa doctrina. Pasamos ahora al Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento de la Santa Trinidad? Bueno, vemos nosotros en el primer punto, precisamente en la vida de Jesús, en la encarnación, en ese acontecimiento, vemos a la Trinidad. El Padre es quien envía al Hijo. Así lo dice San Juan 3:16. Y el Espíritu Santo viene sobre María. Así le fue anunciado. En el texto de San Marcos 1:9 y 10, que nos habla sobre el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, dice, y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma, que descendía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Miramos al Hijo subiendo de las aguas bautismales.
al Espíritu Santo descendiendo como paloma, y la voz del cielo, la voz del Padre, que llama a Jesús Hijo amado. Pero también lo vemos nosotros en la gran comisión, cuando Jesús los envía a predicar su palabra. Y dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Alabamos a Dios por su palabra que con tanta claridad nos muestra esta hermosa doctrina de la Santa Trinidad. Abundan pasajes en las Sagradas Escrituras sobre la Trinidad. Uno más de ellos es la bendición apostólica. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Todas las iglesias trinitarias que creemos en esta doctrina, al final de cada culto, terminamos nuestra oración con esta parte de las Escrituras, afirmando que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Romanos 8, 9 al 11, también, hermanos, nos muestra la Trinidad. Mas vosotros no estáis en la carne. Dice en el texto también, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Espíritu de Dios se refiere al Padre. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, cuando habla del Espíritu de Cristo se refiere al Hijo. El tal no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, continúa diciendo más adelante el texto, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Estas dos palabras, Espíritu, ahora se refiere a la tercera persona de la Trinidad. Así, nosotros estamos comprobando con la palabra de Dios la existencia de un Dios triuno. Veamos también cómo el apóstol Pedro en uno de sus mensajes, en una de sus predicaciones, él hace mención de la Trinidad. Hechos capítulo 5, versículos 30 al 32. Claro, por causa de espacio en la diapositiva, no ponemos todo el texto, pero destaco las partes relevantes sobre este asunto tan importante que es la Santa Trinidad. El Dios de nuestros padres. Aquí habla de la primera persona de la Trinidad, el Padre. Levantó a Jesús, el Hijo, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. Y sigue diciendo más adelante el texto. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a todos los que le obedecen. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son? El Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Hay quienes que están en contra de esta doctrina de la Trinidad. Han llegado a decir que este versículo no está en todos los manuscritos, las copias manuscritas que se han encontrado.
Llegan a decir que esta parte incluso fue añadida posteriormente. Supongamos que así fuera y tuviéramos que omitir este versículo de 1 de Juan 5:7. Si lo quitamos, ¿desaparece la doctrina de la Trinidad de la Biblia? Por supuesto que no, porque tenemos muchos más textos que nos siguen afirmando esto. Y creemos que 1 de Juan 5:7 es palabra de Dios y que nos deja muy claro la existencia de un Dios trino y verdadero. Nosotros adoramos al Padre, nosotros adoramos al Hijo y también adoramos al Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Hermanos, terminamos nuestra lección 7. Gracias a Dios. Tener estos conocimientos claros en nuestra mente y en nuestro corazón nos van a ayudar a no ser confundidos, ya que existen muchas doctrinas erróneas. Estudiando la Biblia, vamos a permanecer firmes en el camino de Dios hasta llegar al reino de los cielos, donde estaremos siempre con el Señor Jesús. Le hago una pregunta. ¿Quiere usted permanecer en la verdad? No deje de escudriñar la palabra de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. Les pido, hermanos, que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar dando gracias a Dios por la lección que tuvimos el día de hoy. Oremos a Dios. Padre bueno, Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos gracias por habernos permitido estudiar tu palabra, que podamos tenerla presente en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos nosotros, Señor, creerla, como también ponerla en práctica. Bendice a mis hermanos que se están preparando día a día para el encuentro que tendremos contigo el día en que Cristo venga. Bendice, Señor, cada corazón y tu palabra esté, Señor, atesorada en nuestro corazón. Gracias, Padre, por permitirnos esta lección. Que la gracia de Cristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, que pasen muy buenas tardes y que tengan un buen provecho. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga.